El 30 de junio de 1909, 10 años después de la muerte del presidente Heró, nace en La Vega Juan Bosch. El mundo estaba cerca de la Guerra Mundial y la República Dominicana inmersa en una gran crisis político-social que se agudizó con la muerte del presidente Cáceres en 1911 y con la primera ocupación militar norteamericana en 1916. La ocupación militar, la Guerra Mundial, La Vega, Río Verde, El Pino y la capital dominicana delimitaron la infancia de Juan Bosch. Mis padres eran, él catalán, había nacido en Tortosa y vivió en Barcelona, donde trabajó como albañil. Su nombre era José Bosch Subirats. Mi madre era puertorriqueña, hija de un español gallego, Juan Gaviño, y de madre puertorriqueña, Petronila Cintrón. Mi padre llegó a Santo Domingo al terminar el siglo XIX. Y en los primeros meses trabajó como albañil en reparaciones en el Palacio Presidencial y también en el Ingenio Italia, que luego iba a llamarse CAEI. Él fue quien construyó la chimenea de ladrillos de ese ingenio. Y cuando fue a La Vega, llegó a La Vega también como albañil. Allí construyó el Teatro La Progresista, que había sido diseñado por un ingeniero vegano que se llamaba Hermógenes García, y también el llamado Palacio de Don Zoilo, que todavía está allí en La Vega, es un hermoso edificio, y diseñado también por Hermógenes García, que era hijo de Don Zoilo. Pero una vez hecho esos dos trabajos y la fortaleza que se levantó a las orillas del río Camus, mi padre dejó ya su oficio de albañil y se dedicó al comercio. Mi niñez fue una niñez que ha pesado mucho en mi vida, porque fue una niñez muy dramática, debido a que para mí tenían mucha importancia cosas que no tenían para otros niños. Al principio, nosotros salimos de La Vega hacia Haití, pero cuando volvimos de Haití, entonces se incorpora, en mi memoria, se incorpora la casa de mi abuelo en Río Verde. Y las luchas fratricidas, las revoluciones, las llamadas revoluciones de entonces, pero de una manera muy intensa, el recuerdo de la pobreza de los campesinos que vivían por allí en Río Verde, en el mismo Río Verde y en la cercanía de Río Verde, y la pobreza de los niños. Yo me comparaba con los niños de esas casas que eran en realidad bohíos, tal como las llamaban los indígenas. Eso influyó mucho en mi vida. Fue prácticamente la fuerza que me llevó a mí a hacer cosas que otros muchachos de mi edad no hicieron, o a desear hacer cosas que tampoco ellos desearon. Es decir, otros muchachos, otros jóvenes querían ser ricos, tener una buena casa, una buena bicicleta. A mí no me interesaba nada de eso, porque no podía desprenderme del recuerdo de esos niños de Río Verde. Mi abuelo era un hombre
culto, tenía una biblioteca. Allí leí yo de niño al Mio Cid, leí a Ariosto, leí el libro de los 12 pares de Francia, es decir, y también historia española. Mi abuelo recibía revistas de España. Por otra parte, en mi casa, mi padre pues era también lector, muy apasionado, por ejemplo, del Quijote. Entonces yo leí el Quijote también de niño. Es decir, que me fui formando un ambiente en el que mi imaginación podía expandirse, porque vivía pues la vida del Quijote, la vida del Cid, la vida de Orlando el Furioso o la vida de Roldán, ¿verdad?, que eran cosas que otros niños no podían vivir. En cuanto a la sensibilidad artística que se encaminó por la literatura y especialmente escribiendo cuentos, como mi padre me enseñó a escribir en maquinilla, bueno, pues empecé a escribir en maquinilla. Primero un periodiquito que se llamaba El Infante, que yo lo vendía por medio centavo en la escuela. En esa época, yo no sé cómo, por qué razón, llegó a mis manos una solicitud del dueño o de un periódico que se publicaba en Barahona que se llamaba Las Brisas del Virán, y me pedía que le enviara colaboraciones. Entonces yo escribía cosas para Las Brisas del Virán, cosas que se perdieron naturalmente, y seguramente que no quedan ejemplares de La Brisa del Virán en Santo Domingo, en el país, en Barahona ni en ninguna parte. Y usaba, para esas cosas que yo mandaba a Barahona, usaba un seudónimo, el de Rigoberto de Fresni. Recuerdo uno de esos versos que empezaba diciendo: yo quiero ser entre los hombres, hombre. Yo quiero ser entre los bravos, bravo. Quiero llegar a donde Dios se esconde y al mismo Dios arrebatarle el rayo. La adolescencia de Bosch es diferente. Los americanos se habían marchado en 1924. La República comenzaba a estabilizarse. Interrumpe los estudios y entonces viaja a Barcelona en 1929. Allí permanece 2 años. España también sufría los efectos de la Gran Depresión económica de esos años. Trujillo era presidente de su país. Un ciclón había destruido la capital. Bosch regresa a un país devastado y gobernado por un futuro dictador. Surge el escritor. Cuando volví al país, ya al comenzar el año 1932, ahí fue donde en realidad se inició mi carrera de cuentista. Antes de salir del país, es decir, en 1929, yo ya publicaba algunas cosas. Por ejemplo, en el Listín Diario, había comenzado publicando algún articulito en La Opinión, pero después en el Listín Diario publiqué algunas cosas que ya eran relatos, no propiamente cuentos, sino relatos. Aunque me parece, así tengo la idea, de que una de esas cosas que yo publiqué en el Listín Diario se convirtió años después en mi cuento En un bohío. Pero al volver de mi viaje ya empecé a escribir, entre otras razones porque había una revista en el país, en la capital, cosa que no había habido antes. Es decir, una revista en la que se pudieran publicar piezas literarias, porque sí había habido una revista que hacía Jim Bernard, por ejemplo, el dibujante,
pero que no era una revista en la que hubiera espacio para cuentos o algo parecido. Me refiero a la revista Bauruco que hacía Horacio Blanco Fombona, hermano de Rufino Blanco Fombona. En esa revista empecé yo a publicar mis cuentos y de una manera, diríamos así, como natural, se fue formando la imagen entre los escritores, por lo menos, y poetas de aquel tiempo, de que yo era el cuentista dominicano, porque los cuentos que escribía eran cuentos de temas dominicanos. Algunos de esos cuentos, como La Mujer, por ejemplo, fue publicado en Cuba, en la revista Carteles. Ese cuento fue escrito, debe haber sido por el año 1932, tal vez, a principios del 33. Yo me senté a escribirle una carta a Mario Sánchez Guzmán, a mi querido amigo, porque era para mí como un hermano. Es decir, yo no he querido fuera de mis familiares a nadie en el mundo, tanto como quise a Mario. Él estaba en La Vega, yo me senté a escribir, daté la carta, le puse fecha, la encabecé, señor Mario Sánchez Guzmán, su dirección en La Vega, etcétera. Querido Mario. Así, encabecé la carta. Pero cuando terminé, no había escrito una palabra para Mario Sánchez. Lo que me había salido era el cuento La Mujer. Por ahí me fui por ese camino. Incluso el primero de mis libros fue Camino Real, un libro de cuentos. Ese libro se editó en La Vega, en la imprenta de Ramón Ramos, un señor que había estado publicando un periódico pequeño, un periódico para la ciudad de La Vega que se llamaba El Progreso. Ahí la composición se hacía a mano, porque no había linotipo, nada de eso. Y la portada del libro la hice yo mismo con una cuchilla y un pedazo de madera de caoba. Ese fue, me parece, el primer libro de cuentos que se publicó en la República Dominicana. Y sobre todo de cuentos dominicanos. Y ya me dio a mí, me identificó como el cuentista dominicano. Sin embargo, yo quería hacer otras cosas que no fueran solamente cuentos. Y entonces escribí Indios. Después, 2 años después de haberse publicado, 1 año después de haberse publicado Indios, entonces escribí La Mañosa, la novela de las revoluciones. Pero la novela La Mañosa fue escrita en el año 1936. Ya nosotros habíamos organizado o creado, porque no fue organizado, sino que se fue creando así de una manera casi espontánea, el grupo de La Cueva. El grupo de La Cueva se formó porque nos reuníamos de vez en cuando, 2 o 3 de los escritores de aquella época y de los poetas, por ejemplo, Franklin Mieses Burgos, era uno de ellos, Héctor Inchaustegui Cabral era otro de ellos, y yo. Fuimos los que iniciamos las reuniones en la parte de la casa del poeta Enrique Enríquez, que usaba su hijo Rafael Américo Enríquez, a quien le llamábamos Puchungo. Puchungo dormía de día, se pasaba la noche hablando, era muy gracioso contando anécdotas y hablando, y los días durmiendo. Entonces Fabio Fiallo llegó un día, que estábamos nosotros allí,
en la tarde, ya en la tarde, y estaba saliendo Puchungo de su habitación. Acababa de levantarse Puchungo y estaba saliendo. Entonces Fabio Fiallo preguntó, ¿y tú dónde estabas? Dice Puchungo, durmiendo. Y dijo, ajá. Entonces tú sales como las culebras. Tú sales de la cueva como las culebras, ya tarde. Y por esa frase de Fabio Fiallo le pusimos el nombre de la cueva al grupo. Es decir, en realidad era el sitio donde nos reuníamos, pero del sitio salió el nombre del grupo. Y yo llegué a editar un periódico literario, que yo no sé a dónde habrán ido a parar los ejemplares, deben haberse publicado 5 o 6 números, lo hacía yo entero, lo escribía yo entero, y lo pagaba yo además, que se llamaba La Cueva. El movimiento postumista, que había comenzado muchos años antes, ¿verdad? No llegó nunca a tener la cantidad diríamos, de adherentes que tuvo la cueva. La cueva fue un centro intelectual muy interesante y muy estimulante. Allí se presentaba Manuel del Cabral, Cunito, que era como le decíamos entonces, Ramón Marrero Aristi, iban hasta Andrés Requena, por ejemplo, que después fue muerto en Nueva York por la dictadura de Trujillo, autor de una novela, Los enemigos de la tierra, creo que se titula. No salió nada concreto, diríamos, de la cueva, y excepto ese periódico mensual que hacía yo. Pero era estimulante, y sin duda la elaboración de La Mañosa, el deseo de escribir esa novela y el hecho de ponerme a escribirla tuvo su origen en la cueva. ¿Por qué razón en la cueva? Porque yo quería darles a los compañeros de la cueva una impresión de lo que había sido el país en los años en que yo era niño. Bien, pues yo me había casado con una joven llamada Isabel García Aguiar, a quien conocí en el Parque Independencia. El Parque Independencia era el lugar donde los jóvenes pues iban a oír la retreta, cuando había retreta, y cuando no, a pasear alrededor de la fuente del lago que había allí, de la glorieta. La conocí allí y nos casamos. Estuvimos viviendo al principio en la calle 16 de agosto, pero después de cierto tiempo nos mudamos a la calle Doctor Báez, número 13. Allí estuvimos viviendo y ahí fue donde yo escribí La Mañosa. La Mañosa que la escribí en maquinilla, ahí, en el comedor de esa casa. Tuvimos el primer hijo, León, que nació en diciembre de 1936. Es el pintor, primero de mis hijos. Con Isabel, pues nos iríamos, Isabel, León y yo. Isabel ya estaba embarazada, nos fuimos a Puerto Rico, y para irnos a Puerto Rico tuvimos que valernos de un médico amigo que diagnosticó un quebranto de ella y la necesidad de que fuera vista antes de dar a luz por médicos
de otra parte, porque en la República Dominicana no había médicos que conocieran esa dolencia de ella. En realidad no había tal dolencia. Pero sucedía que un día me mandó buscar Mario Fermín Cabral, que se hospedaba en el Hotel Presidente. El Hotel Presidente quedaba frente al Parque Independencia. Todavía está ahí el edificio del Hotel Presidente. Es un edificio de 3 o 4 pisos, que está entre la calle 16 de agosto y 30 de marzo, inmediatamente frente al parque. Me mandó buscar Mario Fermín Cabral y me dijo que Trujillo había decidido hacerme diputado. Entonces fue cuando yo decidí el viaje. Él decidió hacerme diputado y yo decidí hacer el viaje. El escritor decide abandonar su país en 1938. La Guerra Civil Española estaba en su etapa final. El éxodo de españoles republicanos y sobre todo de intelectuales comenzaba a repartirse por toda América. La Segunda Guerra Mundial asomaba a las puertas del mundo. Bosch no soportaba más la dictadura de Trujillo. El exilio era la única solución para enfrentarla a través de la literatura y la política. América Latina le recibió. Por 24 años viajó de un país a otro, sin descanso. A Puerto Rico llegué yo con mi señora, con León, que tenía 1 año y algunos meses, 2 o 3 meses, y la señora en estado de embarazo de Carolina. Carolina iba a nacer unos 4 o 5 meses después de nuestra llegada a Puerto Rico. Y $90. Ese era todo mi dinero, todo mi capital. Y me puse a buscar trabajo. Un día fui a la biblioteca Carnegie y hablando con una señora que estaba allí, le pregunté si había algún trabajo que yo pudiera hacer. Ella me preguntó si yo era puertorriqueño, le dije que no. ¿De qué nacionalidad es usted?, me preguntó, y yo le dije que de dominicano. Su nombre, Juan Bosch. Entonces ella me dijo, pero usted es Juan Bosch, el cuentista dominicano. Yo le dije, sí. Dice así, para usted sí hay trabajo aquí. Y me llevó entonces a un salón que estaba prácticamente vacío, había una sola persona allí, sentada en un escritorio, y esa persona era Adolfo Hostos, hijo de Eugenio María de Hostos. Él me preguntó si yo podía trabajar en la transcripción de las obras de Hostos. Le dije que cómo no, yo había sido un producto de la escuela hostosiana en la República Dominicana. Entonces me dieron ese trabajo con 2 mecanógrafas y ahí se transcribieron durante todo ese año 1938, estuvimos trabajando en la transcripción de las obras de Hostos. Y a mí me pareció que como Hostos era muy poco conocido fuera de Puerto Rico y de la República Dominicana, yo debía hacer algo para darlo a conocer. Por esa razón, ese trabajo mío, que es en parte biográfico y en parte es más bien un relato de la vida de Hostos, pero naturalmente manteniendo ese relato dentro de los lineamientos de la verdad histórica, aunque no con la precisión que habrían aparecido si se hubiera tratado de una biografía. Yo lo que quería pintar ahí era, o dejar en esas páginas, era el carácter de Hostos y su dedicación a mejorar las condiciones de los pueblos de América a través de la educación. Por eso el libro se titula Hostos el Sembrador. Era
Hostos era un apóstol que iba sembrando, ¿verdad?, la dignidad, los conocimientos, el pensamiento y el sentimiento latinoamericano por donde quiera que pasara. Y Hostos fue para mí en realidad un maestro a través de su obra que transformó mi destino. Antes de leer la obra de Hostos, yo era un proyecto no claro, no bien concebido ni expresado, un proyecto de hombre que quería hacer algo por su pueblo y por los pueblos latinoamericanos. Y después de eso, después de haber leído completa la obra de Hostos, entonces ya yo sabía qué tenía que hacer y cómo tenía que hacer para servir a mi pueblo y para servir a los pueblos de América Latina. En agosto de 1945 la guerra mundial llegaba a su fin. Bosch era un conocido antitrujillista y reputado escritor. La Mañosa se había reeditado en Cuba y 2 pesos de agua salía a la luz pública. Sus relaciones políticas y literarias eran cada vez más amplias. La lucha contra Trujillo le llevó a participar en la expedición de Cayo Confites junto a dominicanos, cubanos y americanos preocupados por la situación de Santo Domingo. Cuando llegué a La Habana, me estaba esperando en el muelle el doctor Enrique de Cotubanama Enríquez. Era un hijo de don Francisco Enríquez y Carvajal, el médico viudo de Salomé Ureña de Enríquez. Cuando llegué a La Habana, pues ya él tenía escrita lo que él llamaba la doctrina del Partido Revolucionario Dominicano. Pero yo decía que el partido no se podía fundar si no se contaba con un líder. Y para mí el líder debía ser el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón. Entonces le escribí varias cartas al doctor Jiménez Grullón, que estaba en Puerto Rico, para que se fuera a Cuba, a fin de que pudiéramos organizar el partido con los dominicanos que vivían en Cuba. El doctor Jiménez Grullón tardó en ir a Cuba, pero cuando llegó, pues entonces decidimos organizar el partido, pero organizarlo muy poca gente, habíamos 3 dominicanos y 2 cubanos. En el año 1945 se celebró el primer congreso para dejar organizado el partido. Ya había ido a vivir a La Habana Ángel Miorán, que vivía antes en México, y ingresó también en el partido, en la seccional de La Habana, y comenzó, en una palabra, la lucha organizada contra Trujillo comenzó con el Partido Revolucionario Dominicano. A mí, en ese congreso, me sacaron prácticamente de Cuba. Yo había hecho muchas relaciones en Cuba. En el año 1941, cuando me dediqué a vender medicinas, también trabajaba para la CMQ en 2 programas de radio, uno titulado Los Forjadores de América, que eran episodios de la vida de los grandes hombres de América, y otro titulado Memoria de una dama cubana, que era la historia de Cuba, especialmente de la guerra de independencia de Cuba, contada por una señora, pero la señora no contaba toda la historia, la señora nada más pues llegaba, por ejemplo, a la batalla de Coliseo, y ella decía, y de pronto sonó la corneta, entonces se oía la corneta y las voces de mando y los cascos de los caballos y los disparos, etcétera, la batalla en sí. Esa fue una de las grandes batallas que ganó Máximo Gómez, la batalla de Coliseo, que era un lugar ya cerca de La Habana. Pues
Y me refiero a esa porque en esa serie entera estaba dedicada a la guerra de independencia de Cuba. Bueno, pues pasé a trabajar ya de plantilla en el periódico El Crisol y también en el periódico La Información, que era ya uno de los periódicos grandes e importantes de Cuba. Y mientras tanto, pues seguía escribiendo en la revista, en carteles, y tomando parte en todas las actividades de carácter cultural que se celebraban allí en La Habana. Daba conferencias o participaba en reuniones, en talleres, etc. Cuando yo vendía medicinas, visitaba médicos y vendía medicinas, conocí a doña Carmen, porque yo estaba precisamente en Coliseo donde se dio esa gran batalla de Máximo Gómez contra Martínez Campos. Allí estaba yo esperando que llegara el ómnibus de Cárdenas para ir con él hasta La Habana. Y llegó un muchacho vendiendo el periódico Avance. Yo le compré el periódico, lo abrí y vi que había un artículo sobre mí. Me puse a leer ese artículo y por estar leyendo ese artículo pasó el ómnibus de Cárdenas, se paró y se fue y me dejó ahí. Entonces yo tuve que esperar el próximo ómnibus que venía. Y en el próximo ómnibus, el único asiento que estaba vacío era el segundo a mano izquierda. Ahí en ese asiento venía un médico a quien yo conocía, un médico que era de un pueblo llamado Unión de Reyes, a quien yo conocía, pero al lado de él estaba vacío el asiento. Me senté atrás, comenzamos a hablar con el médico y delante venía ella. Así fue como la vida me deparó a mí esa mujer encantadora, que ha sido la luz de mis años de madurez. Y resulta que me sacaron de Cuba. Me sacaron de Cuba porque ya se tenían celos de mis relaciones en Cuba, del papel que yo jugaba en Cuba, y propusieron que yo saliera de Cuba hacia los países de América Latina a hacer propaganda contra Trujillo. Bueno, yo tenía que buscar el dinero para ese viaje, yo tenía que buscar trabajo en México para vivir en México, si iba a México o donde fuera, ¿verdad? Doña Carmen trabajaba entonces estábamos en plena guerra y doña Carmen trabajaba en una oficina de publicidad en contra del fascismo, del nazismo, y yo traducía del inglés al español esa publicidad que se hacía. Incluso traduje el discurso de Lincoln, el discurso de Gettysburg de Lincoln, el cementerio de Gettysburg. Y esa versión mía, escrita en español, pasó a ser la versión oficial del Departamento de Estado. Pero yo me quedé callado, yo no dije nada, había que salir para México, me las arreglé para salir. Doña Carmen se quedó en La Habana esperando noticias mías. Después ella me acompañó a México. De México fuimos a dar a Guatemala. De Guatemala fuimos a dar a Costa Rica. Y de Costa Rica a Venezuela, a Panamá, y de Panamá a Venezuela. Entonces, esos viajes tuvieron una gran importancia en mi vida, porque empecé a relacionarme con los hombres públicos de esos países, con los presidentes de la República, con los líderes políticos, y
eso tuvo sus resultados muy buenos en la lucha contra Trujillo. Ahí comenzó el trabajo que yo considero más importante que me tocó hacer a mí en el exilio, que fue el de conectar entre sí a líderes políticos e incluso a jefes de gobierno y de Estado, entre sí, como luchadores contra Trujillo todos. Después, con la ayuda de Arévalo, con la ayuda de los venezolanos encabezados por Rómulo Betancourt y por Rómulo Gallegos y por los líderes, sobre todo de Acción Democrática, del Partido de Acción Democrática, organizamos la expedición frustrada de Cayo Confite, que se organizó en un pequeño callo de tierra frente a la bahía de Nuevitas, en la costa norte de Cuba, en la costa de la provincia, de la que entonces era la provincia de Camagüey. Y ahí estuvimos por unos 3 meses recibiendo gente que llegaba de varios países, por ejemplo de Centroamérica, llegaron de Nicaragua, de Honduras, llegaron de Venezuela, de Puerto Rico, hasta de los Estados Unidos. Llegó un húngaro que estuvieron entrenándose ahí con nosotros para venir aquí a Santo Domingo. Pero a última hora, cuando ya estábamos de viaje para Santo Domingo, en octubre del año 1947, fuimos sorprendidos por una fragata de guerra cubana que aprisionó el barco en que veníamos nosotros para acá y nos hicieron presos, nos llevaron a la bahía de Antilla. Ahí iba Fidel Castro junto con nosotros, porque Fidel Castro fue a Cayo Confite. El fracaso de Cayo Confite condujo a la ampliación del movimiento del Caribe, porque las armas nuestras le fueron pasadas a José Figueres, y José Figueres pues organizó una revolución contra el gobierno de Calderón Guardia, que había hecho fraude en las elecciones, su país, y con José Figueres estuvieron participando varios dominicanos, entre ellos Horacio Julio Ornes, que fue el que tomó la ciudad de Puerto Limón, y al grupo de 60 hombres que él llevó a la toma de Puerto Limón se le puso el nombre, se lo puso él mismo, de Legión Caribe. El exilio de Bosch no se detuvo con su salida de Santo Domingo. En 1953, poco tiempo después del 26 de julio, la dictadura de Batista le obligó a tomar de nuevo el exilio, y su periplo le llevó hasta Chile, deteniéndose en Costa Rica y Bolivia. Pero a pesar de las molestias que le proporcionaba la vida, su creación literaria no se detuvo. Regresó a Cuba en 1956, 10 meses antes de que se iniciara la guerrilla de Fidel Castro contra la dictadura de Fulgencio Batista. Entonces de nuevo el exilio. Batista, por órdenes de Trujillo, le persiguió. Su salida casi coincide con la derrota del dictador Batista. Esta vez fue Venezuela que le recibió. Allí se dedicó a diferentes oficios para sobrevivir.
llegó a la cúspide de su actividad literaria y en 1960 escribió su último cuento, La Mancha Indeleble. Entonces se marchó a Costa Rica, último de los países que le recibió antes de la caída de Trujillo. Bosch regresa a Santo Domingo unos meses después de la muerte de Trujillo. Regresa a un país aún gobernado por la familia del dictador. Las garantías eran pocas, pero eso no le impidió organizar el Partido Revolucionario Dominicano, concebir su campaña política, enfrentarse a los partidos de oposición, a sectores importantes de la República Dominicana y ganar las elecciones en diciembre de 1962. Su presidencia fue efímera. 7 meses después, fue objeto de un golpe militar y de nuevo se vio obligado al exilio. Su derrocamiento fue una de las causas principales del golpe al gobierno de facto el 24 de abril de 1965. El 27 de febrero de 1963, Juan Bosch tomó posesión de la presidencia de la República. Ese mismo día comenzó la conspiración contra su gobierno, que se manifestó a todos los niveles. Bosch se enfrentó al abuso de poder, que normalmente se manifestaba con la muerte. Se enfrentó a la confabulación que dio origen al conflicto con Haití. Proporcionó becas para formar profesionales capacitados. Realizó un plan de desarrollo energético del país y saldó la deuda externa. Sin embargo, su capacidad de trabajo, su honestidad y todos los proyectos para modernizar a la República Dominicana no detuvieron el golpe militar que culminó el 25 de septiembre de 1963. La Revolución de Abril de 1965 no tuvo los resultados que se esperaban. Las tropas del ejército norteamericano que habían desembarcado el 28 de abril de ese año permanecían en la República Dominicana. Bosch regresó el 25 de septiembre de 1965 sin que esa fecha tuviera valor de símbolo. La ocupación de su país, la celebración de elecciones bajo la vigilancia directa de las tropas de intervención anunciaban comicios viciados. El golpe de septiembre de 1963, la ocupación militar norteamericana, las elecciones de 1966, su salida hacia Europa en 1967 y otros acontecimientos políticos influyeron en cierta medida en la transformación ideológico-política de Juan Bosch. Después que se normalizó la situación, yo me fui a vivir en las afueras de la ciudad, en el kilómetro 7,5 de la carretera Sánchez, donde había vivido antes. Y allí, bueno, desarrollé naturalmente las actividades políticas porque yo era entonces presidente del Partido Revolucionario Dominicano, seguía siendo su presidente, y de pronto vino una convocatoria a elecciones generales, pero en medio de las actividades de la campaña se asesinaba a los constitucionalistas, especialmente a los militares constitucionalistas. Es decir, se estableció en el país un régimen de persecuciones y de crímenes políticos que hacían de esas elecciones una falsedad, una mentira, ¿verdad? Y no valía la pena terciar en esas elecciones, sino solamente por una razón acepté yo ser el candidato del Partido Revolucionario Dominicano, que era la de que si no se celebraban esas elecciones, las tropas norteamericanas no iban a salir del país. De nuevo, las circunstancias lo obligaron a alejarse de la República Dominicana y decidió marcharse a Europa. Su nueva concepción del mundo se iba a convertir en textos de historia y de política. El pentagonismo sustituto del imperialismo, la dictadura con respaldo popular, la composición social dominicana, de Cristóbal Colón a Fidel Castro,
y Breve historia de la oligarquía dan cuenta de su visión política e histórica. No obstante, esos trabajos no le impidieron continuar su labor política, sino ampliar sus relaciones internacionales. Escritores de renombre le visitaron y estrecharon su amistad con él. Entonces, el momento de regresar a la República Dominicana se hizo inminente. El Partido Revolucionario Dominicano debía reorganizarse y las elecciones generales debían celebrarse en mayo de 1970. De regreso, hubo de enfrentarse a dirigentes del partido y a su política, a la persecución de que fue objeto al producirse el desembarco de Caracoles y al propio secretario general del Partido Revolucionario Dominicano. La ruptura mía y mi salida del PRD se debió a que evidentemente se había formado una oposición de derecha en el PRD que encontró su líder, su vocero, en Peña Gómez. Peña Gómez, con su tesis de que él era una estrella con luz propia, lo que hacía era enfrentarse a mis ideas y a mis posiciones. Pues lo que quería decir era que él no tenía nada que ver conmigo y no compartía mis criterios. Pero además eso lo llevó a una ruptura ya de tipo personal, porque se negó incluso a ir a las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, pues, yo decidí abandonar el PRD porque sabía que no había ya solución para los males de ese partido, que ese partido se había convertido en algo completamente diferente de lo que yo pensé que debió haber sido. Y al terminar el año 1973 ya yo no podía seguir en el partido. Renuncié el día 18 de noviembre de ese año y el 15 de diciembre quedó fundado el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana. Con la fundación del Partido de la Liberación Dominicana, Bosch puede fácilmente poner en práctica sus nuevas concepciones ideológico-políticas. Bosch, como en 1939, tenía de nuevo la oportunidad de organizar un nuevo partido. El escritor, no importa el género a que se dedique, si escribe con responsabilidad y para su pueblo, no para él, no para sentirse halagado, sino para orientar a su pueblo, se convierte en un elemento altamente positivo, en una fuerza directora de la sociedad. El que nace, el que trae a la vida el don de comunicarse por medio de la palabra con los demás seres humanos, tiene una alta función que realizar, que ejecutar, y está en la obligación de desarrollar esa capacidad, porque no se puede malgastar, no se puede perder esa capacidad, no se puede dedicar a cosas que no sean nobles, fecundas, hermosas. El Partido de la Liberación Dominicana evoluciona al correr de los días. La dialéctica de su concepción del mundo evoluciona también. Es un partido organizado,
de militantes cuya formación política los hace conscientes de su deber de militantes y de dominicanos. El Partido de la Liberación Dominicana es una de las principales fuerzas políticas organizadas de la República Dominicana. La obra de Juan Bosch le ha dado dimensión internacional. Desde su salida de la República Dominicana en 1938, la evolución de su obra literaria y su práctica política han hecho de él un testigo de su tiempo. Bosch fue presidente de la República Dominicana, pero un golpe militar el 25 de septiembre de 1963 le impidió llevar a cabo los proyectos de su gobierno. Nuevas concepciones políticas lo llevaron a separarse del PRD en 1973 y formar el Partido de la Liberación Dominicana, del cual es su presidente. Bosch es uno de los grandes maestros del cuento hispanoamericano. Su cuentística revela una depurada técnica. Es preciso en cada uno de los pasos estructurales del género. El cuento de Bosch es profundamente humano. Nos presenta al hombre virtuoso o al mezquino, a la sociedad y sus vicios, la lucha por la supervivencia o la muerte misma. Trajo a la luz el drama del campesino dominicano, la lucha de éste contra la naturaleza y su enfrentamiento con la civilización. Su obra literaria, política e histórica es testimonio de su constante preocupación por el destino de la humanidad. Juan Bosch.